Bien, nosotros escogimos el caso internacional de El Salvador, país centroamericano que viene haciendo una transición hacia la paz hace algunos años. Los actores principales de este caso son el gobierno, el movimiento político FMLN, es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que es un movimiento de izquierda, y las Fuerzas Armadas de El Salvador. Las razones de este conflicto armado fueron algunos hechos de violencia registrados desde 1980, el conocimiento público de la verdad, algunos asesinatos, masacres e impunidad por parte de las autoridades con quienes cometían estos crímenes, ya que según el texto estos autores estarían directamente relacionados con la otrora cúpula militar. Algunas transgresiones a los derechos humanos tienen que ver con las mencionadas matanzas, masacres, asesinatos a personal civil y personal perteneciente a algunas ONG que hacían presencia en el país salvadoreño. La búsqueda de la paz en este país centroamericano tuvo algunas falencias, esto por cómo fue diseñada la creación de la Comisión de la Verdad, ya que en búsqueda de una neutralidad total no tuvieron en cuenta la población civil. Esto pues de alguna manera tuvo éxito en algunos puntos, pero una vez termina el proceso, todos los integrantes de esta comisión regresan a sus países de origen, y esto dio paso para que no hubiera colaboración por parte de algunas organizaciones sociales que tenían información valiosa sobre todo este proceso de reparación de víctimas, información clave para el proceso de una reparación, y que eran clave, eran fundamentales para la misma Comisión de la Verdad, para los objetivos por lo que fue creada esta comisión. Entonces, digamos que tuvo algunas falencias en cuanto a eso. Bien, en la búsqueda hacia la paz, según Ramos, inicialmente se busca estar en un estado de paz negativa, esto por la situación de violencia que atravesaba El Salvador en ese momento, y luego ya de la instalación de la Comisión de la Verdad en ese país, ya se pasa a una paz positiva. Podríamos decir pues que se busca estar en la paz positiva, esto ya buscando atender las necesidades de las personas víctimas por los hechos violentos que se generaron previo a la creación de la Comisión de la Verdad. Cordial saludo. A continuación voy a hablarles sobre las comisiones de la verdad y transiciones de la paz, sobre la justicia transicional, que se enfrenta a retos y tareas para impedir que determinadas medidas adoptadas para resolver el conflicto interno o durante el mismo contribuyan a la impunidad de los casos de graves violaciones en los derechos humanos cometidas en el pasado. En este sentido, el informe final del relator especial sobre impunidad y conjunto de principios para la protección y la promoción del derecho, que investiga a quienes en el periodo considerado debe abarcar el momento histórico en el que se cometieron estas violaciones. El tipo de violaciones debe ser representativo de los crímenes cometidos y los autores deben ser principalmente agentes del Estado, grupos paraestatales y adicionalmente grupos beligentes, según Juan Méndez, que el valor de las comisiones de la verdad más exitosa es que su creación no está basada en la premisa que no habría juicios, como en Guatemala, sino que eran un paso en el sentido de restauración de la verdad y oportunidades de justicia, según lo mencionado por Méndez. La no consideración de medidas que contribuyan a la impunidad, el desmonte de aparatos que contribuyeron a la violencia, reformas a la justicia ordinaria y militar. También es importante establecer responsabilidades individuales. El éxito de las comisiones no solo depende de los elementos operativos anteriores, sino principalmente del balance que haga el gobierno al momento de su creación entre las demandas de justicia y lo que es políticamente factible. Es claro que el impacto de las comisiones es de tipo institucional y estructural.
según Eduardo González. Tres dimensiones de la justicia transicional deben incluir en el análisis de su impacto: la dimensión político-estratégica, la dimensión ético-cultural y la dimensión técnico-jurídica. En la dimensión política están comprendidas las condiciones que determinan el mandato y la conformación de las comisiones, así como los alcances de los planteamientos del gobierno, apoyar a las labores de la comisión, lo cual constituye a un contrapeso al poder de los actores políticos y sociales asociados con las violaciones mediante acción de la justicia, voluntad del gobierno para implementar las recomendaciones de la comisión, dar credibilidad a los hallazgos de la investigación, dar continuidad a las políticas en materia de garantía de los derechos y las reformas institucionales necesarias. Las dimensiones ético-cultural se refieren a las expectativas que la sociedad tiene sobre la justicia para las víctimas. Se trata de una presión social que pide el castigo para los responsables, no solo penal, sino sobre todo moral, pues los autores de las violaciones infringieron las normas básicas de coexistencia social y la dignidad de las víctimas. Las comisiones surgen como una promesa moral o de cambio en la cultura política basada en la retribución y restauración de los factores mencionados. El impacto de las comisiones en este sentido se mide en el largo plazo por un aumento de confianza en las instituciones judiciales, lo cual se refleja en la disminución de acciones encaminadas a hacer justicia por parte de miembros de la misma sociedad, y las dimensiones técnico-jurídicas que tienen que ver con la capacidad administrativa del sistema judicial y con los recursos necesarios para responder adecuadamente a los casos que deben procederse y castigarse. Los retos propios de esta dimensión deben ser sopesados sobre el gobierno para que las metas y recomendaciones de las comisiones se cumplan de manera adecuada. Establecer responsabilidades individuales es fundamental para el éxito de la justicia transicional, ya que contribuyen al establecimiento total de los hechos y facilita a los tribunales nacionales la labor de procesar penalmente a los responsables. En Guatemala, por ejemplo, los acuerdos de paz fijaron la comisión de la verdad que no debía establecer responsabilidades individuales. Las leyes de amnistía y obediencia también pueden ser un obstáculo, como lo demuestra en el caso de El Salvador y de Chile, en donde la comisión no tuvo un efecto jurídico debido a la ley amnistía vigente desde el 1978. El balance entre estas tres dimensiones determina entonces el adecuado funcionamiento de las comisiones y sus efectos en el posconflicto. Los retos en este campo deben moldear la estructura y mandato de las condiciones extrajudiciales que investigan, de las comisiones extrajudiciales de investigación. Bueno, entonces, en conclusión, las comisiones extrajudiciales de investigación contribuyen al difícil proceso de reconciliación, que es la base de una paz duradera, ya que su función se dirige a emitir un registro histórico de las violaciones de derechos humanos que informe sobre lo que pasó y que prevenga de la repetición de estos hechos. Cumplen el papel de un foro público para decidir medidas específicas de la reparación, rehabilitación y compensación de las víctimas, emitir recomendaciones y avances en materia de investigación que sirvan de base para posteriores procesos de precauciones. Bueno, es necesario mencionar algunos elementos o indicios que muestran que la reconciliación va por muy buen camino. Priscilla Haigner 30 señala que tres aspectos claves
son la forma de enfrentar el pasado en la esfera pública. Si hay amargura, para referirse a las sensaciones generalizadas de ausencia de justicia en declaraciones públicas, o si quienes hablan se refieren a los hechos mesuradamente, la relación entre oponentes anteriores, militares y fuerzas izquierdas. Por ejemplo, la existencia de una sola versión del pasado, no diversas versiones en conflicto, un solo universo de comprensión. De igual forma, la negación del pasado y los abusos en un obstáculo para la reconciliación, tanto para la conformación de comisión extrajudicial de investigación. En este sentido, es importante el pronunciamiento oficial para reconocer responsabilidades, pedir perdón y la adopción de una política coherente con medidas integrales y de reparación para las víctimas. En segundo lugar, y como consecuencia de la negativa del presidente Arzu al cumplimiento de recompensa, adicionalmente las medidas de restauración económica y social contempladas en el acuerdo de paz firmado en mayo de 1996 tampoco han sido implementadas satisfactoriamente en el programa de reubicación de las personas desplazadas. No muestran avances significativos, razón por la cual la misión Naciones Unidas, MINUSTAH, decidió prolongar su mandato hasta el 2014. En tercer lugar, ante la ausencia de un proceso judicial efectivo contra los responsables de la violación de los derechos humanos en el pasado y la relativa politización de la elección de magistrados, la justicia por mano propia se ha manifestado de forma violenta en los últimos años. Los informes de derechos humanos en el Departamento de Estados Unidos y de MINUSTAH muestran que Guatemala es el país que más número de linchamientos presenta en el periodo. Posteriormente a la comisión 300 desde 1997 a junio del 2001, mostrando un incremento de casi el triple desde 1995. Estos actos son cometidos principalmente contra los jueces, instalaciones de juzgados y personas identificadas culpables de crímenes de derechos humanos cometidos durante el periodo del conflicto. Bueno, entonces, en conclusión, el clima de reconciliación no aparece una realidad. En El Salvador, si a los aspectos anteriores se suma el que la actividad o contacto posterior con los principales sectores afectados por la violencia es mínimo, la obligatoriedad de las recomendaciones de